Este domingo, ¿no?, de resurrección, pues es un domingo muy especial para los creyentes alrededor del mundo y siempre lo recordamos, como bien hemos oído, pero a veces una reflexión pues nos viene bien para que podamos refrescar nuestra memoria y darnos cuenta, ¿no?, realmente la profundidad de esta obra. No ha habido cosa más extraordinaria en este mundo que la muerte de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión. No hay una cosa más importante en este mundo. Nunca la ha habido ni nunca la habrá. De hecho, uno de los astronautas cristianos que subió a la Luna le preguntaron qué he hecho más extraordinario, ¿no?, que los hombres han llegado a la Luna. Bueno, ahora están llegando a Marte, después de 30 años. Pero él dijo, mira, algo más extraordinario es que el mismo Hijo de Dios pisó la tierra y nadie se dio cuenta, o pocos. Ese sí que fue un hecho extraordinario, que el mismo Dios pisó la tierra, se hizo hombre y se identificó con la necesidad humana. O sea que es algo que realmente nos conmueve, ¿no? Y bueno, la resurrección siempre ha sido algo que se ha atacado, ¿no?, porque hay muchos sectores que no les interesa que tenga sentido la resurrección e incluso la incredulidad para vivir su vida de cualquier manera y luego pensar que a nadie tienen que dar cuenta, ¿no? Bueno, entonces la resurrección es una de las verdades, ¿no?, del Evangelio. De hecho, en la Biblia y la historia bíblica tenía este objetivo, que al final vendría Jesús y podría morir en la cruz. Ya en Génesis vemos las señales de lo que realmente Dios estaba queriendo traer, ¿no?, a través de Jesucristo. Sí que leemos que la serpiente iba a dañar a Jesús en el calcañar, pero se dice que Jesús iba a dañar a la serpiente con herida mortal. Y no solamente Jesús vino a vencer el diablo, el poder del pecado, sino vino a redimirnos. ¡Aleluya! Él vino a redimirnos, venció el pecado, venció al diablo, nos dio una nueva dispensación de un estilo de vida diferente y eso es lo que realmente hace que nosotros estemos agradecidos, ¿no?, que pasamos de muerte a vida. La resurrección está, ¿no?, comprobada históricamente, ¿no? Jesús existió y está comprobado históricamente por los profetas y los filósofos de aquel entonces. La arqueología también, los lugares y los hechos que la Biblia hablan igualmente, y vemos, ¿no?, que se apareció durante 40 días a 500 hermanos, a los 12 discípulos, que cuando Él murió y resucitó, hubo tinieblas, el sol se oscureció, hubo un terremoto, en Mateo dice que hubo un tremendo terremoto, y también leemos en Mateo que muchos muertos resucitaron y fueron a Jerusalén y hablaban con la gente. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pues no se dice mucho, pero se dice que estuvieron. Entonces era un hecho que no se podía esconder debajo de un felpudo. Claro que los soldados, cuando Jesús resucitó, los soldados se quedaron como muertos cuando cuando los ángeles resplandecieron y vinieron y quitaron la piedra. Y se quedaron como muertos. Y las mujeres, María Magdalena, la otra María y otras mujeres fueron las primeras que fueron a la tumba. Luego vino Pedro, se quedó maravillado. Pero bueno, era una iglesia que estaba triste, estaba angustiada, estaba desesperanzada. Por ejemplo, en el relato de los que iban de camino a Maús, vemos a Jesús que se apareció a ellos, no le reconocieron, pero luego ellos se dieron cuenta, ¿no?, que era Él. Sus ojos fueron abiertos y su perspectiva totalmente cambió. Pasaron de ser unos redimidos
oprimidos, entristecidos, apagados, sin fuerzas, sin ánimo, a ser como leones, que pudieron luego compartir y dar testimonio con todo poder y con toda fidelidad. Y bueno, vemos que la tumba está vacía. Y había unas artimañas, ¿no? Un complot entre los sacerdotes y los gobernantes. Y le dijeron a los soldados, ¿no? Le dijeron, bueno, mira, no digáis que Jesús ha resucitado. Os vamos a dar un montón de dinero y vais a decir que el cuerpo lo han robado los discípulos. Y ellos tuvieron mucho miedo, que no vamos a... No nos mataréis, ¿no? Y no, así fueron, dieron falso testimonio de que Jesús su cuerpo había sido robado. Pero ¿quién va a robar un cuerpo de personas frente a unos soldados que custodiaban la tumba, desanimados, sin fuerza, sin energía, sin esperanza? ¿Cómo van a hacer frente a esos soldados? Pues es imposible. Aparte, ¿cómo van a mover esa gran roca? Que la tuvo que mover un ángel, muy pesada, pues muy difícil. Entonces vemos que siempre la resurrección ha sido un hecho que se ha querido negar ya desde el principio, ya desde la misma vida de Jesús, ¿no? Y sin embargo ha sido algo que no se ha podido negar ni presentar argumentos que realmente avalen la negatividad esa de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Cuando Jesús murió, Lucas 23 dice, cuando también se lee aquí, hay una parte que se lee, Lucas 23, 45, dice que el sol se oscureció, como decía, y dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. O sea, estaba el templo, el lugar santo, donde se presentaban todos los sacrificios, estaba el lavacro, donde se limpiaban los animales, estaba el lugar de los holocaustos, donde se sacrificaban los animales, estaba la zona donde se ofrecían sacrificios y con la sangre se entraba al lugar santísimo. Entre el lugar santísimo y el lugar santo había una cortina, y esa cortina no se podía traspasar, era el lugar santo, el lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, pero con todos los sacrificios que conllevaba poder ser digno de entrar en ese lugar santo. Pero el velo del templo se rompió de arriba abajo. O sea, ocurrió realmente un milagro, ¿no? El velo del templo se rompió de arriba abajo, se abrió. Y eso habla de que ahora los hombres tienen la disponibilidad de entrar en el lugar santísimo por los méritos de Jesucristo y poder tener relación con Dios en constancia y perseverancia, sin tener que hacer absolutamente nada. Pero solo porque Jesús murió y resucitó, ¿no? Entonces, eso es curioso porque es algo significativo. Todos los sacerdotes se darían cuenta de ese hecho. Y para ellos eso es algo extraordinario. Nadie pasaba ese lugar. Sabían que si pasaban serían muertos pues por la presencia de Dios, ¿no? Sin entrar con el debido respeto y la debida consideración. Entonces, Jesús ha resucitado, ¿no? La resurrección es un hecho que no se puede negar. Siempre y hoy en día quieren que ese hecho histórico sea como una leyenda donde no tiene base ni fundamento, pero es todo lo contrario. Hay algo que realmente tiene base y fundamento y es la palabra de Dios. Y esa palabra que asegura con todos los aspectos que rodearon eso, que realmente Jesús resucitó. Y aquí, cuando habla de la resurrección en Lucas 24,
dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. El mensaje de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ya vive, al que ya ha resucitado? Dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús les habló de su muerte, les habló de su resurrección, pero ellos no entendían nada, no comprendían nada. Pero Jesús les dijo también en una ocasión que ahora no comprenden, pero lo entenderéis después. Después entendieron, ¿no?, toda la historia y todo el desarrollo del ministerio de Jesús mejor que nunca. Porque Jesús no habría ascendido al cielo, el Espíritu Santo no habría venido. Pero él también dijo que es necesario que yo vaya para que el Espíritu Santo venga, el cual Él os dirigirá, os guiará y os enseñará todas las cosas y os abrirá las puertas del entendimiento, y cada vez entenderéis y conoceréis mejor el propósito de esa muerte y resurrección. Y les decía en Galilea que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Esto lo habían recibido, pero vemos unos discípulos totalmente desesperanzados, sin una percepción de lo que antes el Señor ya les había dicho, ¿no? O sea, así somos a veces de torpes, que no entendemos las cosas espirituales que las deberíamos entender rápido, pero que nos cuesta a veces asimilar las verdades espirituales, ¿no? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces sí. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué bueno es que nos acordemos de la palabra de Dios en los momentos de crisis. Que nos acordemos en la palabra de Dios en los momentos de situaciones pésimas, de circunstancias adversas. Que nos acordemos de la palabra de Dios cuando no entendemos las cosas, cuando estamos perplejos, como también estas mujeres y los discípulos entendieron. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, a los discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas. Les parecía locura las palabras de ellas. Estaban muy desanimados, estaban encerrados. Pero esa noticia, la noticia que les dio estas mujeres, pues hizo que reaccionaran. El primero que reaccionó fue Pedro. Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Maravillado de lo que había sucedido. Sí que a veces hay tiempos en los que pueden costar entender las cosas, pero también viene la revelación de Dios a nuestra vida cuando perseveramos a pesar de, ¿no? Siempre está ahí la puerta que Dios tiene de salida, y la palabra de Dios es la roca firme donde nos podemos sostener y ir hacia adelante, ¿no? Como ellos. Hay un relato que ya también después de algunas cosas en Deuteronomio, un relato que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban pasando conquistando la tierra, ¿no? Dice en Números 21:4, habla de la serpiente de bronce. Seguramente este relato lo conocéis, ¿no? Muchos. Dice: después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Así que el pueblo no se acordaba de la liberación, no se acordaba de la opresión, no se acordaba de las luchas, no se acordaba del trabajo arduo que tenían en Egipto. Ahora solamente buscan el chivo expiatorio a quien echar la culpa de las situaciones. Nunca echemos la culpa a nadie de las situaciones. Tenemos que creer que Dios siempre tiene una salida a nuestra vida, ¿no? En nuestras situaciones. Y dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que no se acordaban de que habían estado allí esclavos y, sin embargo, estaban pensando en que no tenían que comer, o lo que Dios les había dado era la provisión de Dios para ellos, ¿no? El maná. Y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra ti, y ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, ¿no? Es algo curioso porque este mismo relato Jesús lo habla en cuanto a su muerte y resurrección. Él dijo que así como la serpiente que Moisés levantó en el desierto, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la serpiente es ese símbolo, ¿no? Pensando en esto de la serpiente, porque Jesús mismo dijo, la serpiente fue levantada, pues así Jesús tiene que ser levantado, y solamente todos los que le vean y crean en él y tengan esperanza en él serán librados de la muerte. Aquí el pecado es esa serpiente que pica, porque había muchas serpientes en Edom, pero no les picaban. Pero cuando el pueblo pecó, las serpientes tuvieron la autoridad de picar. Es que no deis lugar al diablo. Si tú das lugar al diablo, el diablo te pica y te mata. Te mata en el sentido de que te deteriora, ¿no? El pecado deteriora, la maldad deteriora. Y Jesús, él dijo, ¿no?, que veía a Satanás descender del cielo, porque él sabía que él iba a vencer. Veía a Satanás como un rayo caer, como un rayo, ¡bum! Porque la victoria de Jesús en la cruz fue una victoria contra el poder del enemigo, contra el poder del diablo. También en Apocalipsis habla, ¿no?, de que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que es la que realmente al final será destruida. Vamos a leer aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Así que esa victoria total que Juan vio en la isla de Patmos contra Satanás y todas las artimañas suyas, esa serpiente antigua que engañó a Eva, esa es símbolo de maldad, símbolo de pecado, siempre la serpiente es símbolo de que tiene una picadura mortal, ¿no? Y es el símil de la realidad cuando una serpiente te pica, el símil es la muerte. Entonces está diciendo que
lo que más mata hoy en día no son las enfermedades. Lo que más mata hoy en día no son los virus. Lo que más mata hoy en día no son un montón de situaciones. Lo que más mata hoy en día es el pecado. Es el pecado. Porque nos podemos librar de algunas enfermedades, pero no nos podemos librar de la muerte eterna si no miramos a aquel que fue traspasado en la cruz del Calvario. Y esa garantía de su resurrección, aleluya, es nuestra garantía, porque el antídoto realmente que Jesús aplicó a la necesidad, a la enfermedad, al pecado en nuestra vida, fue su preciosa sangre. Su preciosa sangre. Y la gente puede librarse de una enfermedad, pero ¿cómo librarse del poder del pecado? Nadie se puede librar del poder del pecado, a no ser que mires a Jesús que fue resucitado para que podamos tener vida en nuestra propia muerte espiritual. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje, ¿no?, de toda la Biblia, ¿no? Entonces, porque claro, yo pienso, podía, en vez de haber sido una serpiente, podría haber sido, no sé, una paloma levantada o no sé, una bandera, ¿no? Pero fue una serpiente. ¿Por qué? Porque Jesús iba a vencerla al ser levantada de los muertos. Y todo el poder que simboliza la serpiente ya no tiene nada que hacer contra los creyentes. Es un antídoto. Entonces ellos se arrepintieron, el pueblo se arrepintió. Moisés, hemos pecado contra ti y contra Dios. Ora por nosotros para que seamos sanados. Y Dios trae una respuesta. Bueno, levanta una serpiente, Moisés, y todo aquel que mire será sano de la picadura. Y así fue. Y esa mirada tiene que ver con la fe también, porque no es un hecho histórico que yo me lo meto en la mente y digo, bueno, Jesús murió, resucitó, qué bien, qué hecho más relato, pero para que se traspase a mi vida personal, yo tengo que venir con fe. Y la fe es algo que también enseña la Biblia, que necesitamos esa fe que desarrolle ese antídoto en la sangre de Jesucristo y nos libre de ese poder, ¿no? Los beneficios de esa muerte y resurrección son muchos, ¿no? Vamos a leer 3 o 4 versículos. Vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, versículo 9. 1 Timoteo, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el tremendo beneficio de su resurrección. Pablo también dice a los corintios, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero Él ha resucitado. Por lo tanto, los beneficios de su resurrección es que ha quitado la muerte. Y leemos en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No la tiene el Señor. Y la fe en la cruz del Calvario nos libra del pecado, nos libra de la condenación eterna. Nos libra y nos trae salvación. Esa es la realidad. No solo la muerte, sino que también ha traído la luz la vida, y eso de la inmortalidad también es algo que le interesa al hombre, porque desde que el hombre es hombre, le interesa dónde va, qué hay allí. Algunos hacen castillos en este mundo, algunos quieren incluso preservar el cuerpo, porque si algún día la ciencia y la tecnología avanza, le pueden traer de nuevo a la vida. Hay empresas de estas, donde hay personas que
quieren que se les meta a 300 grados bajo cero y cuando se encuentre el elixir de la vida, pues que se lo inyecten a él, ¿no? Pero la inmortalidad la da Jesús a través de su muerte y resurrección. ¡Aleluya! Ahí está la inmortalidad, ahí está la clave de nuestra fe y de nuestra esperanza. Hebreos 2. Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ese es uno de los beneficios, llevar hombres y mujeres a la gloria. Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El beneficio de la muerte de Jesús es la eternidad, libres del pecado, libres de la picadura mortal de Satanás. Y esa garantía que nos da una verdadera esperanza, ¿no? Juan 10 habla de una garantía de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Juan 10, hay un versículo 10-17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Jesús dice que su Padre le amaba porque había sido obediente hasta la muerte. Pero él mismo entregaba su vida. A Jesús no le obligaron. El Padre no le obligó a hacer este hecho histórico que ha transformado el mundo, sino que él voluntariamente puso su vida. Y aquí tenemos que aprender algo, que cuando seguimos algo por imposición, cuando seguimos a alguien por imposición, ¿por qué hay que hacerlo? No. Yo creo que el cristiano, el discípulo, sigue a Cristo voluntariamente. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque sabe que aquel al que sirve se lo merece y lo hace de corazón. Eso es importante. Seguir al Señor de corazón o seguir al Señor solamente con conceptos de cumplimiento de cosas, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, que él entregó su vida, pero él mismo dice que yo la vuelvo a tomar. Esto es en la Biblia lo que se llama aseidad. ¿Quién tiene el poder de entregar la vida y de volverla a tomar? ¿Quién tiene el poder de morir y resucitar? Jesús resucitó a muertos, pero Él era la resurrección y la vida. Pero nadie, ningún humano, ningún ángel, no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda hacer lo que Jesús hizo. Y esto demuestra que Jesús era eso, el Hijo de Dios, Dios mismo, que tenía el poder y la autoridad de entregar, pero también Él tenía el poder y la autoridad de tomarla, porque Él es Dios. Y eso es lo que realmente hace que la resurrección enseñe que realmente Él no era un humano cualquiera. No, la gente quiere indagar y sacar conclusiones de que era un hombre común, y hoy en día a Jesús se le identifica con un montón de cosas, que hizo, que no hizo, que estuvo. Él fue hombre, pero no fue un humano cualquiera, fue hombre, Dios hecho hombre. Por lo tanto,
tenía esa autoridad de volverla a tomar. Y eso es lo que le da a Jesús, esa calidad de hijo y de poder de Dios, ¿no? Hay otras, tengo aquí algunos versículos, pero vamos a ser un poco escuetos y yo creo que lo vamos a entender. Aunque me gustaría poder leer todo esto porque es la palabra de Dios la que nos da, la que afirma nuestros corazones, ¿no? Y entonces, bueno, si queréis apuntar y leer en Romanos 1:4 con respecto a que Él era el Hijo de Dios, vamos a leer en Romanos 6:4, dice, habla de muertos al pecado, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, su muerte y resurrección tiene que ver con una nueva vida. Así que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque Él, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy interesante, ¿no? Que podemos vencer al pecado porque Él resucitó. El pecado es imposible de vencer. Es más posible que, no sé, subamos 3 veces al Everest en una semana y bajar, pero al pecado no se le puede vencer. El pecado lo venció Jesús. Y nosotros tomamos esa victoria de Jesús y la hacemos nuestra, porque nosotros no podemos. Y eso nos da esa garantía de esa eficacia, de que su muerte no solamente nos garantiza que Él era el Hijo de Dios, que Él venció al pecado, al diablo, sino que nos garantiza que nosotros podemos vencer al pecado. ¡Aleluya! Sí, a veces caemos, a veces, pero nosotros podemos vencer al pecado. Podemos hacer frente a ese enemigo que ya ha sido vencido. El mayor enemigo del hombre es el pecado, es su condición espiritual. No es otra cosa en este mundo. Y si uno abre sus ojos espirituales y entiende que con Jesús yo puedo ser más que vencedor y que con Él he sido crucificado, así que cuando Jesús estaba crucificado allí, yo estaba siendo crucificado con Él. Y cuando Jesús resucitó, yo resucité con Él. Y Él dice aquí que en cuanto vive, para Dios vive. Es algo interesante, ¿no? Que nos confirma, ¿no?, que podemos vencer a la muerte. En relación a esto, en 1 Corintios 15:17, podéis apuntar y leerlo, también confirma la verdad de las Escrituras. Los salmos hablan mucho proféticamente de la muerte de Jesús y las Escrituras nos confirman que todo lo que los salmos hablan se cumple, tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hay un salmo, el Salmo 16:10, que si lo leemos con Hechos 2:31, Pedro lo aplica, su muerte y resurrección lo aplica a este salmo, ¿no? Diciendo, mira, allí ya estaba hablando de la muerte, ya estaba predeterminado que sucediera para la salvación de los perdidos. Tenemos otra de las cosas que nos gusta, como seres humanos nos interesa también. Siempre nos gusta que la gente, tener algo, que la gente nos dé algo.
el tema de la herencia, ¿no? ¿Qué herencia me va a tocar, no? Podemos pensar en esa herencia, ¿no? Primera de Pedro 1, 3 y 4, vamos a leer. Es uno de los versículos que me encanta, ¿no? En relación, pensando, ¿no? Que realmente nuestra herencia no está aquí. Nuestra perspectiva de grandeza, de gloria, de posesiones, no está aquí. Nuestra verdadera identidad no está aquí. Nuestra verdadera identidad está allí. Y nuestra herencia está allí también. Y esto también nos da una perspectiva de vida, ¿no? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de los muertos. ¡Aleluya! Jesús ha resucitado, no está en la tumba. Él vive y nosotros viviremos con Él. Y nos hizo renacer a esa esperanza viva que necesitan todos los hombres, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, o sea, algo que no se va a corromper, incontaminada, algo que nada tiene que ver con la suciedad y la vanagloria y lo sucio. Es una herencia incontaminada e inmarcesible, que no se marchita. Aquí todo con el tiempo se envejece, ¿no? Tú te has dado cuenta que han pasado los años y ya no eres el mismo, ¿no? Yo antes hacía 20 kilómetros corriendo y ahora solamente si hago 2 ya me puedo poner una medalla. Inmarcesible, no se marchita, no se deteriora, no se corrompe, no se roña, no pierde el vigor, no pierde la belleza. Es una herencia maravillosa, ¿no? Si te compras un coche y dices, qué bonito es. Claro, ese dijo yo cuando me compré un coche hace 14 años y lo tengo ahí, digo, bueno, ahora no es tan bonito. Se ha deteriorado. Pero hay una herencia incorruptible, inaccesible, ¿no? Eterna en los cielos, ¿no? Que no se marchita. Y que vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que ha de manifestarse todavía está por venir, pero de seguro que viene. ¡Aleluya! En los cuales vosotros os alegráis. ¿Nos alegramos o no? ¿O estamos tan arraigados en este mundo? Tan afanados en este mundo, ¿no? Pero dice que vosotros os alegráis. Bien, vamos a ver si nos alegramos más. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es parte del precio de la perseverancia en la vida cristiana. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Aleluya! Sí, prueba, sí. El otro día hablamos que si pesamos la prueba y la gloria, pues la prueba apenas nada tiene que ver con lo que vamos a recibir, ¿no? Y luego sigue diciendo, a quien amáis sin haberle visto. Pedro está diciendo, claro, a Jesús ya no le veis, pero le amáis, ¿verdad? ¿Cómo se puede amar a alguien que no ves? Pero sí le ves por el Espíritu Santo en ti, pero no físicamente, como le vieron los discípulos a los que Pedro está predicando. Jesús no está, has resucitado, ha ascendido al cielo, pero le amamos aunque no le veamos. Y esa es la clave también, ¿no? Así que Jesús se va a manifestar, y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. En el cielo ya no va a existir la fe. La fe es mientras estamos siendo peregrinos. Y dice, bueno, teniendo el fin,
vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El final de la fe es la salvación, ¿no? Y ahí vamos a leer vamos a ir terminando, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 1, porque esta palabra que Jesús dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos es la palabra que nosotros también necesitamos, ¿no? Y les dice, bueno, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Pero Jesús dice la verdad. Jesús está diciendo la verdad y está diciéndoles, si yo no me voy a preparar lugar para vosotros, no os lo habría dicho nunca. Pero os lo estoy diciendo, hay un lugar para ti, para el pueblo de Dios, para las personas que confían en el Señor. Si no, no os lo hubiera dicho. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El Señor viene otra vez, pero no viene como un niño, ¿no? Viene para juzgar, para salvar, ¿no? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A ti te gusta estar con personas que amas, cerca, se te pasa el tiempo rápido, ¿no? Y te dan una buena comida y luego te echas la siesta. Bueno, llámame otro día que vengo. Pero aquí lo maravilloso es que el Señor quiere estar con nosotros. Donde yo voy, vosotros también estaréis, porque Él quiere que estemos, porque nos ama. Y eso es algo también que tenemos que descubrir y entender. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Otro Tomás que todavía no entendía, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Interesante, ¿no? Que Él quiere preparar lugar y no me puedo dejar de leer este versículo de Tesalonicenses también, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿No? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que antes durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, si es que el Señor viene ahora y vivimos, pues los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El Señor ha resucitado, la tumba está vacía, pero el Señor no vino para escribir una historia, ¿no? Él vino porque amaba al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. El motivo del texto bíblico, de la historia bíblica, es que Dios nos amó. No tiene otro sentido, nos amó.
Y todo lo que tiene que ver con su amor lo vemos en la palabra de Dios. Y por eso que es algo que también tenemos que agradecer, ¿no? Que Dios nos amó, que nos podemos alentar. Algún día las pruebas acabarán. Alégrate. Algún día las pruebas se van a pasar. Alégrate porque el lloro se va a pasar. Alégrate porque la enfermedad se va a pasar, la pobreza se va a pasar, la tristeza se va a pasar, las luchas se van a pasar. Alegrémonos y gocémonos porque lo que el Señor tiene preparado, porque Él murió y resucitó, es algo que nosotros lo tenemos que esperar como el mayor tesoro de nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Señor, te damos gracias que tú has resucitado y vives. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú vives, Señor del cielo y de la tierra, y gracias por ese plan tan maravilloso, Señor, que has diseñado para el género humano. Y no sabemos por qué estamos aquí, no somos mejores que los que no creen. No sabemos por qué estamos aquí, no somos tan especiales, Señor, como otros pueden serlo. Pero, Señor, a ti te ha placido darnos el reino. A ti te ha placido llamarnos, Señor, a la salvación. Señor, no entendemos, oh Dios, qué es lo que viste en nosotros, pero sabemos que solamente nos amaste. Señor, solamente te entregaste en favor nuestro. Y nosotros, oh Dios, queremos responder también voluntariamente para servirte con todo nuestro corazón, oh Dios. Danos de tu gracia, Padre Celestial. Y gracias, Señor, porque todo lo que viene, Señor, tú has dicho que es verdad. Y nosotros lo creemos y lo esperamos en el nombre tuyo, Jesús. Bendice y fortalece, Señor, aquí a mis hermanos en sus situaciones, dificultades. Dales fe y esperanza y saber que aunque las pruebas son difíciles, pero tú tienes la salida también. Tú tienes una salida para cada uno de mis hermanos, una salida, un plan, Señor, diseñado por ti para llevar a buen puerto, Señor, cada una de sus vidas. Gracias, Señor, por este culto. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén.